bienvenida a esta saga que voy a iniciar denominada Lengua en tiempos del coronavirus. Es un guiño a una obra literaria de Gabriel García Márquez que se llama Amor en los tiempos del cólera y es una manera, bueno, de darle un toquito de humor a esta situación que como mínimo es preocupante. No es que quiera banalizarla ni quitarle seriedad a la cuestión. Os vuelvo a aconsejar, igual que os dije en clase, que sigamos todas las recomendaciones, que nos quedemos en casa, que esto no son unas vacaciones, sino una cuarentena, y cuando mejor la cumplamos, pues más posibilidades tendremos de volver pronto a vernos y de volver a compartir nuestras experiencias. Vamos ahora a hacer un repaso del tema 7 que ya hemos dado y que os aconsejo que vayáis estudiando. Es una de las tareas que os propongo para esta semana, es que vayáis estudiando el tema 7. Bien, lo primero que vimos fue que había una serie de informaciones sobre las categorías gramaticales invariables. Ya el adverbio era del tema anterior y aquí nos presentan las preposiciones, las conjunciones, las interjecciones. Bueno, como sabéis, las preposiciones son aquellas palabras que sirven para unir a su vez palabras y son la lista esa que os habéis aprendido desde primaria. A mí con que las identifiquéis me resulta suficiente, ¿vale? La típica lista de ante, bajo, cabe, con, contra, desde, pues esa, que las identifiquéis en texto y en situaciones. Sabéis que también existen lo que se llaman las locuciones, que son varias palabras que funcionan como una, ¿vale? Por ejemplo, a través de se puede considerar una locución prepositiva, que es como decir por, ¿vale? Después tenemos las conjunciones, que sirven para unir o bien sintagmas o bien oraciones completas. Se dividen en coordinantes y subordinantes. Es una distinción que no os voy a hacer aprender, pero que ya se os va explicando. Coordinante quiere decir que une dos oraciones que están en el mismo nivel. Por ejemplo, si yo digo, fui al cine, punto, volví a mi casa, esas dos oraciones, si yo las uno con una oración coordinante tipo y, fui al cine y me fui a mi casa, están al mismo nivel. De hecho, si quito una, sigue teniendo sentido. Fui al cine, volví a mi casa, ¿vale? Eso sigue teniendo sentido. Después están las conjunciones subordinantes, en las que ya una está subordinada a la otra, es decir, depende de la otra. Eso quiere decir que si yo quito la principal, ya pierde sentido. Si yo digo, me dijo que me fuera, y el que sería la conjunción subordinante, y yo digo simplemente que me fuera, pues parece que aquello pierde sentido. Necesitamos la oración principal para que eso tenga sentido. Lo mismo, mirad la lista de las oraciones coordinantes, de las conjunciones en general, que os hemos pasado y para identificarlas en casos concretos. Y por último están las interjecciones, que son palabras que efectivamente están integradas en el idioma, que son simplemente para expresar sentimientos, emociones, tipo a, puf, ay. Se dividen en dos tipos, están las propias y las impropias. Las propias son aquellas palabras que solo funcionan como interjecciones, ¿vale? Esas cortitas, ¿no?, que acabamos de comentar. Pero después hay otras que son las impropias, que realmente son otras palabras que utilizamos en ese momento de semantizada, es decir, que le quitamos su significado original para indicar esa emoción. Por ejemplo, cielo, venga, ¿no? Lo que vimos el otro día de ejemplo en clase, de me dice un niño, pues resulta que ayer pesqué 20 pescados. Digo yo, venga ya. Yo no quiero que venga esa persona hacia mí. Lo que quiero decir, lo que quiero expresar es mi incredulidad, ¿no? Bueno, tenéis una serie de ejercicios que los iremos haciendo a lo largo de la semana. Os iré marcando cuáles son los que tenéis que hacer. Os lo mando en un mensaje de Rayuela y os iré mandando las correcciones. Sí que os digo que tenéis la posibilidad, que lo comentó una de las compañeras en clase, si queréis que os ponga el positivo porque lo habéis hecho, pues si queréis mandarme una foto a mi correo o algo del ejercicio hecho, o si lo queréis hacer directamente pues en un documento de texto y me queréis mandar las respuestas, sabéis que no tenéis que copiar los enunciados, simplemente marcar las respuestas, pues yo lo tendría en cuenta y os pongo el positivo. Recuerdo que mi correo es lenguaceliteratura@educarex.es. Para cualquier duda también, o bueno, a través de Rayuela también me podéis escribir. Bien, ese es el primer apartado del tema que vimos. El siguiente apartado eran los sinónimos y antónimos. Bueno, sabéis que eso tiene que ver con las relaciones de significado entre las palabras. Los sinónimos son varias palabras que tienen un significado muy similar.
Se suelen clasificar en dos tipos, que son y de hecho en vuestro libro habla de sinónimos conceptuales y de sinónimos contextuales. Los sinónimos conceptuales, que también a veces se habla de sinonimia total, lo que quiere decir que son dos palabras que tienen supuestamente exactamente el mismo significado. Aunque yo estoy en desacuerdo con esa afirmación, no es que tengan el mismo significado, lo que tienen es el mismo referente en todo caso, es decir, se refieren a la misma realidad. Pero son dos palabras que en realidad no son intercambiables en todos los contextos. Por ejemplo, es lo que os había dicho de guagua y autobús. Guagua y autobús efectivamente hacen referencia al mismo referente, que es un transporte público de muchas personas. Pueden ser hace referencia a lo mismo, pero realmente ahí hay una diferencia dialectal, es decir, los mismos hablantes no van a usar esas dos palabras intercambiadas. Si hay dos palabras que de verdad se usan exactamente del mismo contexto, con el mismo referente y intercambiables absolutamente, al final una de ellas desaparece, porque las lenguas tienden a la economía del lenguaje que se llama. Si hay dos palabras que de verdad se usan exactamente en los mismos contextos, por los mismos hablantes, con el mismo registro, es decir, que son igual de cultas, pues entonces una desaparece. Eso es lo que pasa, por ejemplo, pasó, por ejemplo, con fútbol y balompié. Balompié entró totalmente desuso. Frente a fútbol, que aparte de que está mucho más usado, dio lugar a palabras derivadas, futbolístico, futbolero, ¿no? Pues ese tipo de cuestiones. O imaginaos otro ejemplo de lo que se suele llamar sinonimia total, que es el caso de, por ejemplo, dentista y odontólogo, o estomatólogo. Bien, realmente tampoco son intercambiables, porque una es de un registro mucho más formal y mucho más técnico y científico que dentista, que sería pues la coloquial. Entonces yo creo que no existe realmente sinonimia total. Después, bueno, estaría la sinonimia parcial o contextual, que es verdad que en ciertos contextos hay dos palabras que pueden ser intercambiables, tipo de este niño es muy listo, este niño es muy inteligente. Vale, yo las puedo usar, pero tienen matices distintos. Así que, bueno, el concepto de sinonimia yo creo que hay que tomarlo un poquito pues con cuidado. Lo contrario de la sinonimia, ¿qué sería? Pues sería la antonimia. La antonimia sabéis que son dos palabras que tienen significados opuestos o contrarios. El caso de vivo muerto, el caso de listo tonto. Vale, aquí también hablamos de distintas clasificaciones de antónimos. Está en vuestro libro, os hablan de sinónimos antónimos léxicos y antónimos gramaticales. El antónimo léxico serían dos palabras que son opuestas. Por ejemplo, listo tonto. Y el antónimo gramatical sería aquel que se consigue a través de un prefijo, tipo amoral, tipo inflexible, ¿no? Que hemos añadido un prefijo de negación delante, que sería el antónimo perfecto al crear la negación. Otra clasificación que se suele utilizar con los antónimos, que no aparece en vuestro libro, pero es la más frecuente, es la de los antónimos graduales, recíprocos y complementarios. Los graduales serían aquellos en los que hay una gradación, es decir, entre frío y caliente hay grados en medio, está tibio, ¿no? Después, los complementarios son aquellos que se niegan uno a otro. Por ejemplo, o está vivo o está muerto. Y los recíprocos son aquellos que se necesitan mutuamente para existir. Por ejemplo, para vender hay que poder comprar, ¿no? Entonces, pues en ese sentido serían los antónimos. Hicimos algunos ejercicios de este tipo, de buscar algún sinónimo, de buscar algún antónimo. Os animo a que los reviséis. Otro tema que vimos fue el tema de la H. Vamos a repasar las reglas de la H. Se escriben con H los verbos haber, habitar, hablar, hacer, hallar y todas sus formas. Las palabras que empiezan con los diptongos ia, ie, ue y ui. Las palabras que empiezan por erm, orm, isto, osp y Las palabras con raíces grecolatinas como ect, emi, id, hiper, himno, hipo, homo. Ciertas palabras que empiezan con ex, como exhibir o exhortar. Todas las palabras derivadas de la H, con algunas excepciones, que son, por ejemplo, orfandad, orfanato, osario, osamenta, óseo, ovario, oval, es decir, las que provienen de huérfano, las que provienen de hueso y las que provienen de huevo. Esto tiene una razón histórica, es una curiosidad, pero os lo explico. Creo que alguna vez ya os comenté que de las vocales que eran abiertas, tónicas, de la E y de la O, dio lugar a diptongos en español. Por ejemplo, de ponte, puente.
¿vale? Pues, ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, a huevo le pasa eso. Huevo es una palabra en la que la sílaba ue es tónica, pero ovario, oval, ya esa O no es tónica, con lo cual vuelve a recuperar la O inicial que tenía en latín. Entonces, en estos casos en que hay diptongación, sí que ponen la H, pero cuando no hay diptongación, se mantiene la vocal sin H. Esa es la causa de esto. Bueno, y por último, tenemos las palabras de familias léxicas con H intercalada, como adherir, ahogar, ahorrar, exhortar, prohibir, coherente. No vais a tener que estudiaros esas reglas, pero podéis echar un vistazo para que os dé algunas ideas. De aquí vimos dos ejercicios. Vimos el ejercicio 1 y el ejercicio 2. Lo hicimos oral y muy rápido, así que os lo voy a recordar para que, por si lo queréis apuntar. En el 1A, la palabra que estaba mal era hierro, que lleva H. En el B, estaba bien. El C, orfanato sin H. En la D, antiadherente, necesitamos una H intercalada entre la D y la E. En la E, oval, no lleva H. En la F, húmedo, lleva H. En la G, coherente, lleva H intercalada entre la O y la E. Y en la H no hay ningún error. Después en la 2 vimos las diferencias entre unas palabras que llevaban H y otras que no llevaban H, es decir, lo que se llaman las palabras homónimas, las homófonas. Uso y uso. Uso sin H es de usar, de utilizar, la utilización que se hace de algo. Uso con H sería la parte de la rueca, eso en la que se pinchó la bella durmiente, ¿no? Esa parte picuda. Errar sin H es cometer errores, errar con H es poner herraduras. Hora sin H es de orar, de rezar. Hora con H, pues la unidad de tiempo. Asta sin H, pues la asta de toro o el mástil. Asta con H, la preposición. Olla sin H y con ella, pues sería el caldero. Y olla con H y con Y, pues una hondonada. Ojear sin H es mirar con los ojos. Ojear con H es pasar las hojas. Hola sin H sería pues la del mar y hola, el saludo, sería con H. Desecho, que este es un error frecuente. Desecho sin H es de desechar, es decir, una basura, y desecho con H pues sería de deshacer. Orca sin H es el animal, la ballena, y orca con H pues sería pues donde se ahorca la gente, por ejemplo. Bien, el 3 no lo hicimos, pero lo digo ahora rapidísimamente. ¿Cuál es la diferencia entre haya y haya? Haya con Y y haya con ella. Pues haya con Y, por ejemplo, el árbol. O del verbo haber, por ejemplo, no creo que haya demasiada gente. Y haya con ella de encontrar, el verbo hallar. Otro ejercicio interesante, que es un fallo muy frecuente, es el de a y a. A con H es del verbo haber. Y en todos los pretéritos perfectos compuestos se escribe con H. Ha cantado, ha comido, ha vivido, que precisamente en nuestro blog de Hacernosles Felices cometisteis muchísimo esa falta de ortografía. Sed conscientes, ¿vale? Y el A sin H es la preposición. A ver, un truco para ver eso es que lo intentéis pasar a plural. Si yo puedo decir han cantado, es que eso lleva H, porque es el verbo haber, lo puedo pasar a plural. Pero a que yo no puedo decir voy a cantar. En voy a cantar es una preposición, no lo puedo poner con H. ¿De acuerdo? Porque no lo puedo pasar a plural. Ese es un truquito. Lo siguiente que tenéis en el libro es el concepto de literatura. Lo vimos muy rapidísimamente, además ya estábamos nerviosos con el tema en el último día de clase. Entonces, bueno, os lo comento rapidísimamente. El concepto de literatura realmente ha variado históricamente. ¿Qué es la literatura? Bueno, pues literatura de una manera así más general viene de la palabra litera, que significa letra. Entonces, todo aquello que esté escrito con letras sería la literatura. Y de hecho a veces se utiliza con ese sentido. O sea, por ejemplo, se dice literatura científica. Toda la literatura sobre el coronavirus, por ejemplo, pues serían todos los textos escritos sobre ese tema. Lo que pasa es que sabemos que el concepto que manejamos generalmente en literatura es un concepto más artístico. Entonces, la literatura sería ese conjunto de textos de carácter artístico en el que se hace un uso especial del lenguaje, en el que hay 3 géneros que los conocéis, que son el narrativo, que cuentan historias, el lírico, que se expresan sentimientos y además se explotan más los recursos del lenguaje, y el teatral, en que sabéis que se cuenta una historia a través de un diálogo. Vale, entonces ese sería el concepto, digamos, más concreto de literatura, como hecho artístico.
¿vale? Con la idea de embelezar al lector, de generar belleza, de crear el concepto de una obra de arte. Ese sería el concepto de literatura. Pero ese concepto también ha cambiado históricamente, porque inicialmente los primeros de nuestra cultura, de los primeros textos literarios que tenemos, pues son la Odisea y la Ilíada de Homero, del siglo VI a.C., que, bueno, conocéis un poquito la historia, porque la Ilíada estuvimos viendo el tema del caballo de Troya, y tanto en aquella época como posteriormente en la Edad Media, realmente el concepto de autor, de autoría, de copyright, de derechos de autor, eso no existía. O sea, la literatura no se entendía como un objeto de arte tal como lo entendemos ahora, que hay que respetar. Simplemente pues era una fuente de la que todo el mundo vivía. Y por ejemplo, había lo que se llamaba la literatura popular, que era se iba transmitiendo de generación en generación, ni siquiera se conocían a los autores, y en las que perfectamente cualquiera podía adaptar, organizar, versionar, etc. Además, generalmente la literatura estaba asociada al canto, y a veces también tenían carácter didáctico para enseñar, ¿no? Eso, por ejemplo, en el siglo XIV, aunque ya había autores, pues el objetivo realmente era enseñar pues todo lo que eran las enseñanzas religiosas. Y ya pasamos al último tema del tema 7, que serían los textos expositivos. Los textos expositivos son textos objetivos, de carácter objetivos, cuya intención es informar, no dar opiniones, eso es importante, no hay subjetividad, hay objetividad. Son textos generalmente con oraciones breves, cortas, con vocabulario técnico, unívoco, es decir, que no tiene varias significaciones, no tiene grandes interpretaciones, suele ser un vocabulario denotativo. ¿Os acordáis de la diferencia entre denotación y connotación? Pues denotación es ese significado primario de las palabras sin intencionalidad más allá, ¿vale? Lo que habíamos comentado del zorro, pues sería el zorro animal, no el zorro de astuto, ¿no? El significado original. Más aislados de interpretaciones, connotaciones o valoraciones de ningún tipo. La estructura de los textos expositivos suele ser introducción, desarrollo y conclusión, ¿vale? Se plantea el tema, después se desarrolla y por último pues se hace algún tipo de conclusión. Os pondré algún ejemplo de textos expositivos. De hecho no os lo he comentado, pero vamos a trabajar con una web que se llama lenguacoronavirus.webnode.es, en el que iré poniendo pues todo el material que vamos trabajando. Aparte de que os lo pueda mandar por Rayuela, ahí lo vais a tener todo junto, las correcciones de los ejercicios, los textos que os propongo, las actividades, etc. Y así tenemos un lugar donde lo tenemos todo junto. Y básicamente esto es el repaso del tema 7, echadle un vistazo porque el tema está terminado y ahora hay que estudiárselo, ¿vale? Es verdad que vamos a hacer algunos ejercicios de lo que es la gramática, pero después ya lo siguiente que vamos a pasar ya es a la sintaxis. Bueno, pues esto es todo, un saludo, os repito que por favor quedaos en casa, a la vuelta espero veros otra vez tan sanos y tan hermosos como siempre, y con todo mi cariño damos esto por concluido por hoy.